Biomecánica avanzada. Fractura de Barton de radio distal. El poder de la placa antideslizante. ¿Cómo tratarías esta fractura? ¿Con tornillos de compresión interfragmentaria? ¿Con una placa volar de radio? ¿O con una placa dorsal? Siempre me dicen que la biomecánica no aplica en cirugía de mano, pero te voy a demostrar cómo sí. Después de este minicurso deberás de ser capaz de identificar las fuerzas de cizallamiento que actúan sobre una fractura, luxación de Barton, describir el comportamiento biomecánico de un tornillo de compresión y una placa antideslizante y describir la técnica adecuada para colocar una placa antideslizante. Este va a ser el contenido del video. Mecánica de la fractura. Cuando dos superficies se mueven en direcciones opuestas, se genera una fuerza cizallante. Esto produce una fractura paralela a la fuerza aplicada. Y cuando existe una carga axial, la fuerza cizallante resulta del estrés compresivo y tensil. La fractura de Barton es por definición una fractura luxación cizallante del radio distal. Cuando la carga axial impacta el carpo contra la faceta articular, la fuerza no se transmite perpendicularmente, sino de manera oblicua, generando un trazo inestable y oblicuo dorsal. Para reducirlo, hay que revertir el mecanismo de fractura y neutralizar el cizallamiento. Mentalmente, tu pulgar va a donde necesita para reducir. Biomecánica de la osteosíntesis. El instinto inicial es colocar un tornillo de compresión interfragmentaria perpendicular al trazo, pero esto no es suficiente para contrarrestar la carga axial del carpo. Para neutralizar el cizallamiento, debemos aplicar los principios de AO y aplicar una placa antideslizante. Al colocar la placa sobre el vértice del fragmento, transformamos la fuerza de cizallamiento axial en una fuerza de compresión dinámica perpendicular al trazo de fractura. El implante actúa como un tope físico rígido de 90 grados respecto a la deformidad potencial. Errores técnicos. Primer error de novato: utilizar un tornillo de compresión interfragmentaria y no neutralizar con una placa antideslizante. Segundo error de novato: no amoldar la placa. Esto generará un desplazamiento del fragmento. Tercer error: no fijar a través de la placa para control rotacional. Ya establecimos que no utilizaremos tornillos. Ahora la pregunta es: ¿una placa volar o una placa dorsal? Es decir, una placa tipo buttress o contrafuerte contra una placa antideslizante. La placa antideslizante es una fuerza de resistencia que empuja el fragmento en fracturas oblicuas. La contrafuerte carga el fragmento en fracturas por compresión. Resolución del caso. El veredicto final para nuestra cirugía es una placa dorsal antideslizante. Aprovechamos la precurvatura de la placa de pequeños fragmentos y al sobredoblar ligeramente la placa y fijar el primer tornillo en el fragmento diaficiario proximal, justo por encima del vértice de la fractura, el extremo distal libre de la placa ejercerá un efecto de resorte contra la cortical. A medida que se introduce el tornillo proximal, la placa empuja el fragmento articular hacia su posición anatómica. El primer tornillo debe ir en posición neutra. Esto debe realizarse a través de un abordaje dorsal, pasando por el retináculo extensor y abajo de los tendones extensores. Osteosíntesis de Pross. El cizallamiento no se resuelve con compresión aislada. Se neutraliza transformando la fuerza de cizallamiento axial en una fuerza de compresión perpendicular. Recuerda, localiza el vértice del trazo oblicuo porque ahí va la placa del primer tornillo. Dobla sutilmente la placa para generar este efecto de resorte y no desplazar la fractura. Fija proximal y esto reduce automáticamente la fractura. Platícame en los comentarios. ¿Has visto fallar alguna vez una fijación en una fractura de Barton por utilizar tornillos de compresión interfragmentaria? Recursos y fuentes. Encuentra las animaciones y aprende biomecánica en OSAP de AO. Haz tus planificaciones con Bonesetter. Y modelo 3D por Symbol. Gracias por querer aprender. Te invito a volverte pro y a suscribirte a la Academia de Orto Mano y Micro en YouTube. Dale like, comenta y comparte si te pareció útil. Y puedes ver otros videos de la Academia suscribiéndote a mi canal. Recuerda, Academia de Orto Mano y Micro.